Hola a todos y a todas. Bienvenidos a una emisión más del Machete, información para la descolonización. Hoy hablaremos de América Latina. En América Latina se están presentando cambios muy interesantes. Por eso hoy traemos materiales que hablan sobre Bolivia, Honduras y Perú. Más preámbulos, comenzamos. Bien, para hablarnos de primera instancia, el compañero Emanuel nos trae una pieza, nos habla sobre Honduras y el triunfo electoral de Xiomara Castro. Adelante, Manuel. Tras la aplastante victoria electoral de Xiomara Castro, se convierte en la presidenta electa más votada en la historia de Honduras, con más de 1,5 millones de votos. El pasado 28 de noviembre se realizaron elecciones generales en el país mesoamericano, con datos de más del 90% de las actas electorales escrutadas. La representante del Partido Libertad y Refundación encabeza la contienda electoral por casi 15 puntos porcentuales encima de su más cercano contrincante, Nasri Asfura, representante del Partido Nacional, y con un índice de participación por encima del 70% del padrón electoral. Tal acontecimiento no es gratuito, viene acompañado de un contexto terrible en la historia reciente del pueblo hondureño. 12 años de un golpe de Estado incitado por la intervención de los Estados Unidos en complicidad con las fuerzas políticas locales, que impulsó el deterioro de los derechos sociales, el aumento de la corrupción, la violencia y la pobreza, que son el pan de cada día. Aunado a los vínculos por narcotráfico de los gobiernos anteriores, tanto el hijo de Porfirio Lobo como el hermano de Juan Orlando Hernández están implicados en procesos judiciales en los Estados Unidos. Es de más conocido cómo se utiliza el narcotráfico como una política contrainsurgente, ya sea al alimentar a los cárteles y pandillas o en la misma lucha contra las drogas de organismos como la CIA y la DEA. De desaparecidos, feminicidios y homicidios, particularmente políticos, de dirigentes de organizaciones populares e indígenas, casi 1 millón de migrantes, el desplazamiento forzado, sobre todo de los pueblos originarios como los garífunas, además de los problemas en salud y educación acarreados por la pandemia de COVID-19, se unen para tener una crisis total. Xiomara como presidenta, a Libre y a los movimientos sociales les tocará enfrentar esta crisis total. Los problemas heredados de un sistema en descomposición que cuando más está en crisis, más demuestra que esa es su verdadera esencia. Impunidad, corrupción, narcotráfico, pobreza, migración, desempleo y violencia. Ser al bipartidismo local, esas dos caras de una misma moneda, al propio injerencismo estadounidense, unas veces a manera de cooperación, otras con el garrote en la mano, y atender las amenazas de deuda que el Fondo Monetario Internacional ya adelantó. Asimismo, tendrá que lidiar con una mezcolanza política que llamará a la unidad primero. Sin embargo, después se mostrarán las verdaderas caras. También le tocará una nueva ola de gobiernos llamados progresistas, que ya vimos que fracasaron al abandonar la calle, la movilización y la organización, al concentrarse en lo meramente electoral. El camino del socialismo democrático que está presente en el programa de gobierno fortalece la unidad mesoamericana y sigue la senda del poder popular que en Cuba, Nicaragua y Venezuela está presente. Manos a la obra, Xiomara ya anunció una serie de 30 políticas a implementar en sus primeros 100 días de gobierno, que técnicamente iniciará el 27 de enero de 2022. Las propuestas más relevantes están la derogación de las leyes de la dictadura, entre ellas la Ley Sede, la convocatoria de una consulta popular para organizar a la Asamblea Nacional Constituyente, la cancelación de los oligopolios,
amnistía a los presos políticos y reparación al daño, y la recuperación de las empresas estatales, entre otras. Llamado a un proceso constituyente mediante una Asamblea Nacional, es el rumbo de la liberación nacional de un pueblo. Cualquier otra cosa sigue estando en los límites de la continuidad neoliberal. Gracias, Emanuel. Nuestro siguiente material corre a cargo del compañero Rodolfo, que nos va a hablar de Perú y del gobierno de Pedro Castillo. Adelante, Rodolfo. El gobierno de Pedro Castillo se encuentra ante un escenario complicado. El pasado 7 de diciembre fue desechada la petición de vacancia por incapacidad moral en el Congreso peruano, con una votación de 76 votos a favor y 46 en contra. Esta propuesta solo fue apoyada por los espacios de derecha de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular. Esta moción destituyente está amparada en el artículo 113 de la Constitución peruana de 1993, que permite al Congreso iniciar un juicio político para destituir al presidente de la República. Esta intentona de destitución es solo una acción más de las múltiples acciones que han tenido por objeto golpear la gestión de Pedro Castillo, que, desde su llegada a la presidencia de Perú, se ha desplegado una fuerte campaña de oposición desde la derecha. Aunado a ello, se han presentado contradicciones entre una parte de su partido, Perú Libre, al no estar de acuerdo con la definición de funcionarios en su gabinete. Sin embargo, Pedro Castillo ha tenido una resistencia épica a la furia de los medios de comunicación y a las presiones de las oligarquías de aquel país. No obstante, a poco más de 100 días de estar en el poder, algunas voces consideran que Castillo se ha distanciado de la propuesta de proyecto de gobierno con el que llegó a ser presidente. Recordemos que entre sus propuestas de gobierno se plantearon un Comando Nacional Unificado de lucha contra el COVID, vacunación universal y gratuita, sin corrupción ni privilegios, el inicio del proceso de segunda reforma agraria, un retorno seguro y oportuno a la educación presencial y, principalmente, la convocatoria a referéndum constituyente con gran diálogo nacional y popular, así como la nacionalización de los recursos naturales estratégicos y la eliminación de exoneraciones tributarias a empresas que usen paraísos fiscales. Sin embargo, poco ha podido avanzar el presidente Castillo en este programa de gobierno, pues las trabas que le han presentado la derecha y las contradicciones entre las fuerzas de izquierda han llevado a Pedro Castillo a dar algunos pasos atrás para poder sostener un grado de gobernabilidad suficiente para la acción de gobierno, a tal punto que ha repetido en varias ocasiones que no va a estatizar ninguna empresa, como un elemento para mantener la confianza en el empresariado peruano. Su aparente distanciamiento con el núcleo central de Perú Libre pareciera debilitar la figura presidencial del Castillo. Sin embargo, la derrota de la moción es un golpe para la oposición peruana que impulsaba un clima destituyente en el país y que ahora le da un respiro al gobierno del profesor. Sin embargo, el pueblo que optó por la propuesta de gobierno presentada por Castillo, aunado a las contradicciones de pobreza que presenta Perú, son una olla de presión que reclama un cambio de régimen y que espera que Castillo llame a la movilización popular para empujar en ese sentido. Pese a que Castillo ha logrado acordar con sectores de la oposición y que la confianza del pueblo se mantiene a su lado, la moneda está echada al aire, pues en medio de la crisis económica que sigue avanzando en el continente y la crisis sanitaria que no termina por estabilizarse, se requieren medidas inmediatas para subsanar los problemas más sentidos de la población, y cuya premura parece que no pueden esperar a que el gobierno de Castillo se estabilice. Mientras tanto, la derecha más radical seguirá trabajando su estrategia de desgaste y presión para seguir pugnando por la destitución de Castillo, y la resistencia social puede no esperar más e irrumpir demandando el cumplimiento de las promesas de campaña. Hoy este Congreso mafioso quiere sacar al gobierno que el pueblo lo puso. Gracias, Rodolfo. Finalmente, Eduardo nos hablará
de Bolivia. Adelante, Eduardo. Tras la victoria electoral y política del MAS en octubre de 2020, los intentos de desestabilización de parte del golpismo en Bolivia no han cesado. Desde noviembre del año anterior ya se presentaban acciones de desconocimiento al resultado electoral, manifestaciones y argucias legales fueron la antesala para más tarde emprender campañas de desestimación a los procesos judiciales abiertos contra los responsables de los asesinatos en Pedregal, Sacaba, Sencata, Montero y Betanzos, al tiempo que los voceros del golpismo ya exploraban por todas las vías presentarse como una tendencia supuestamente democrática perseguida por el gobierno entrante, mientras sus operadores y grupos de choque han mantenido las mismas tácticas violentas y buscando instalar nuevos escenarios de terror en las calles. Estas acciones han sido contestadas por el hartazgo generalizado que miles de bolivianos resienten y que lo han expresado en las calles, desarticulando las movilizaciones focalizadas a golpear el proceso de cambio y al gobierno de Arce, evidenciando el tono antipopular de estas acciones y demostrando fuerza en la calle. Muestra de esta respuesta popular ha sido la Marcha por la Patria, que partió de Caracollo con destino a La Paz el pasado 23 de noviembre y en donde se sumaron organizaciones como la Central Obrera, el Pacto de Unidad conformado por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia, el Consejo Nacional de Ailuz y Marcas de Cuyasuyu y la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano, entre otras organizaciones sociales. Otra situación que pone en relieve el descontento popular contra el golpismo se dio el pasado 12 de diciembre, fecha en que se detuvo y posteriormente se le dictó cárcel preventiva a Marco Antonio Pumari, bajo los delitos de allanamiento, robo agravado, deterioro de bienes del Estado y obstrucción como delito electoral, y a quien diversas organizaciones sociales y medios acusaban de mantenerse impune por su participación en la quema del Tribunal Electoral Departamental de Potosí en 2019, a pesar de contarse con las pruebas suficientes para llevarlo a la justicia desde meses atrás. El cierre del año parece que deja como resultado un fracaso rotundo a las fuerzas del golpismo y posiciona el proceso de cambio en Bolivia en un momento de fortaleza, donde la voluntad del pueblo para defender su proceso de transformación y dar muestra de la fuerza social que está lista para encarar a los golpistas ante nuevos intentos por vulnerar la democracia en el país andino es un hecho. Bajo este escenario y entrando el 2022 con una nueva correlación de fuerzas en la región, la lucha del pueblo boliviano por defender su proceso y profundizarlo se vuelve fundamental, pues con gobiernos como el de Castillo en Perú, Xiomara en Honduras y el refrendo de Maduro en Venezuela y Ortega en Nicaragua, de primera vista abre una oportunidad a seguir resistiendo las presiones de parte de las oligarquías locales y de los Estados Unidos. Es temprano para definir el tablero y echar las cartas considerando que la renovada estrategia imperialista de supuesto diálogo y acuerdo país por país ha tenido un avance alarmante. Por ello, los focos de resistencia y transformación política y social, como son el caso de Bolivia, se vuelven un oasis para los pueblos en medio de la crisis. Bien, ahí lo tienen. Espero que les haya gustado la selección de materiales que elaboramos. Los esperamos en la siguiente emisión del Machete. Si les gustó, suscríbanse, denos like, compártanos. Hasta la próxima, compañeros.